we're gonna send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva Aldea Global Semanal. Es un gusto, como siempre, reencontrarnos con ustedes en este envío semanal que tenemos de carácter internacional, como a medio de resumen o contextualizando, por supuesto, algunos temas más importantes, también con algún episodio histórico en un pequeño informe que siempre le brindamos en el final de este semanario. Lo cierto es que los temas que vamos a tocar están vinculados a lo que ha pasado en Estados Unidos. Con estas 3 mujeres fueron secuestradas y 3 hombres que son sospechosos, los que habitaban la casa son hermanos, y la policía está investigando en los Estados Unidos justamente cuáles son los vínculos de la gente del barrio, que durante más de una década no se dieron cuenta de que ahí permanecían 3 personas cautivas. Vamos a contarles en este informe también acerca de la gente naranja. Un hecho que ha vuelto nuevamente a las noticias de los diarios del mundo acerca del episodio que generó durante 10 años más de 80.000 litros de herbicidas. La gente naranja es un herbicida que usó los Estados Unidos en la guerra de Vietnam para poder defoliar justamente los bosques, arrasar con los bosques y evitando el fuego. Lo cierto es que las secuelas de esta gente naranja hoy se siguen viendo, y las secuelas aún continúan pasado más de 50 años casi de estos episodios de esa década entre el 60 y el 70 donde se utilizó este herbicida. Y a propósito de temas también que tienen que ver con la medicina, las superbacterias. ¿De qué es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el uso indebido de antibióticos ha generado un nuevo problema para el mundo de los laboratorios, los médicos y los investigadores, porque hay bacterias que son resistentes inclusive a los antibióticos sintéticos más fuertes. Algunas recomendaciones y algunos temas que también vamos a ver y aprender a través de este informe. Y el otro tiene que ver con a 30 años del descubrimiento del SIDA. Le brindaremos un informe de cómo fueron los episodios que signaron aquel momento. De esta manera le damos bienvenida a la gente que nos acompaña y luego sí, nos metemos con los temas directamente de esta Aldea Global Semanal. Acompañan esta Aldea Global Semanal RGB Lighting Systems, Organización Deimonaz, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies Hermet, Hotel Olimazú, Ascensores Alfonso, Transportes Premat Sociedad Anónima, Ricardo Ismael Lescano, venta de bombas, bombas para riego, Quincho Campo Adentro, SCS Computación, Refrigeración Sur, partes y repuestos, Autoservicio mayorista y minorista Colón, Hidrosol, representante de piscinas IWI, distribuidora Leonel, Agua de Mesa Polarito, El Galpón del Tata, calidad en productos regionales, Automotores Leonel, Agencia Chevrolet y Multimarcas, Parrilla La Costera, Hostería Nahuel. Hablábamos de las mujeres secuestradas, estas 3 jóvenes que estuvieron más de una década en Cleveland, y que hay una investigación con 3 sospechosos que al mismo tiempo son hermanos. La policía investiga justamente cuáles fueron las causas y cómo pudieron durante más de una década permanecer estas mujeres cautivas. Estados Unidos, cuna de asesinos de todo tipo y hogar de las más espeluznantes historias de crímenes del mundo,
fue escenario esta vez de un final feliz. Después de una década de intensas búsquedas y con las esperanzas desvanecidas, 3 jóvenes aparecieron con vida luego de permanecer 10 años secuestradas en la ciudad de Cleveland. La pesadilla terminó cuando Amanda Berry, que tenía en su ocasión 16 años, cuando desapareció en el año 2003 mientras volvía a su casa de su trabajo en un restaurante de comida rápida, sacó sus brazos por un hueco de la puerta principal de la casa y pidió ayuda. Charles Ramsey, un vecino, vio a Berry gritando y tratando de salir de la propiedad. Escuché gritos y vi a esa chica tratando como loca de salir. Además contó que la reconoció después de ver durante 10 años los pedidos por su aparición. Just going nuts on the door. So I'm like, what's your problem? You stuck, just open the door. And she says, I can't, he got it locked. Now look how he has it, and it's only enough to reach your hand out to grab the mail and, close the door. And we, naturally, pry it open. That didn't work, so we had to kick open the bottom. Berry corrió hasta la casa de otra vecina para llamar a la policía. Soy Amanda Berry, fui secuestrada, dijo la joven, según la grabación de la llamada al 911. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Al llegar a la casa, la policía se encontró también con Gina de Jesús, de 14 años, cuando desapareció en el año 2004 al salir de la escuela, y con Michelle Knight, desaparecida en el año 2002 con 20 años. Tras el rescate, un familiar de Amanda Berry confirmó en una entrevista que la joven tuvo una hija en cautiverio y que su familia había podido verla. 3 hermanos de origen hispano fueron detenidos en relación con los secuestros, entre ellos Ariel Castro, de 52 años, el dueño de la casa. Los otros 2 hombres tienen entre 50 y 54 años. De manera espontánea, se organizaron celebraciones tras el rescate en Cleveland. Tanto el jefe de la policía como el alcalde manifestaron su profunda felicidad y se manifestaron sorprendidos por la aparición con vida de las 3 jóvenes tras 10 años de estar secuestradas. Fueron algo así como 80.000 litros, de acuerdo a las fuentes vietnamitas, 80.000 millones de litros, perdón, lo que citan las fuentes vietnamitas, de lo que arrojó Estados Unidos durante una década en los bosques de Vietnam. Ese herbicida que en definitiva ha causado secuelas porque ha generado cáncer y deformaciones en muchos seres aún posteriores a la finalización de la guerra y pasado más de 4 décadas. En este informe le detallamos estos episodios. Entre 1961 y 1971, la aviación norteamericana roció sobre el territorio vietnamita unos 80 millones de litros de defoliantes que contenían 400 kilogramos de agente naranja, cuyos trágicos efectos se padecen hasta el día de hoy. Cada año nacen entre 22.000 y 30.000 bebés con severas limitaciones físicas en Vietnam. Desde hace años, un tribunal de Nueva York mantiene bloqueada una demanda de indemnización presentada por las víctimas de la guerra química de mayor envergadura y duración de la historia de la humanidad.
El 27 de enero de 1973, la entonces República Democrática de Vietnam, en el norte del país indochino, el gobierno provisional revolucionario del sur en armas, Estados Unidos y su régimen instalado en Saigón, suscribieron lo que se conoce como los Acuerdos de París, para poner fin a casi una década de guerra. Con la firma de aquel documento quedaban atrás 4 años y 8 meses en que se llevaron a cabo 202 reuniones oficiales y 24 encuentros extraoficiales desde que la potencia agresora optó en 1969 por sentarse a conversar ante el curso de un conflicto en el que ya no se vislumbraba un desenlace, ni a su favor, ni mucho menos a corto plazo, y encima de ello con la opinión pública mundial en su contra. Quedaba Vietnam después de haber perdido más de 2 millones de vidas, con el 70% de su infraestructura industrial y de transporte destruida, además de 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales, el medio ambiente severamente dañado por los defoliantes, miles de víctimas por varias generaciones y gran cantidad de zonas minadas que siguen afectando a los agricultores. A 40 años de los Acuerdos de París, Estados Unidos se niega a indemnizar a las víctimas de la peor guerra química de la historia. Vietnam ha llevado ante la justicia a las empresas norteamericanas que producen el herbicida. En el año 2005, la justicia estadounidense concluyó que el uso de herbicidas no podía ser considerado crimen de guerra y que, además, los querellantes vietnamitas no habían establecido una relación convincente entre la exposición del agente naranja y su estado de salud. Sin embargo, 3 millones de hectáreas y 30.000 pueblos habrían sido contaminados por el agente, cuya concentración de sustancias tóxicas es de 20 a 55 veces la dosis que se encuentra en el pesticida común. Cada año nacen hasta 30.000 vietnamitas con deformaciones físicas a causa del agente naranja. Un fantasma que 50 años después continúa cobrándose vidas inocentes. Hacemos una breve pausa en esta aldea global semanal, ya retornamos. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. Bien, luego de la pausa, los temas que le habíamos anticipado al principio tiene que ver con las bacterias que se desarrollan y que aún son más potentes. Algunos denominan superbacterias y ha tomado esta denominación muy difundida en todo el mundo, muy estudiada por los laboratorios, por los científicos, por los investigadores, por los médicos, por las recomendaciones a la población acerca de por qué hay bacterias que son más resistentes y cuál es el contagio y qué es lo que uno debe hacer o la población tener en cuenta acerca de un flagelo que se ha instalado en este nuevo siglo en el mundo. También otro de los temas que vamos a desarrollar es la situación que se vivió hace 30 años atrás cuando se descubrió el SIDA o se dio a conocer en el mundo cuáles eran las consecuencias de esta enfermedad que era desconocida y que paulatinamente fue convirtiéndose en epidemia en todo el planeta.
La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos describieron 5 casos de neumonía por Pneumocystis carini en Los Ángeles. Al mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Las primeras constataciones de estos casos fueron realizadas por el Dr. Michael Gottlieb de San Francisco. Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía como el sarcoma de Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes les llamó la atención. La mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas. La mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses. Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, la prensa comenzó a llamar al SIDA la peste rosa, causando una gran confusión, atribuyéndole este flagelo solo a los homosexuales, aunque pronto se hizo notar que también lo padecían los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones sanguíneas. En 1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica. En 1983, un grupo de 9 hombres homosexuales con SIDA de Los Ángeles, que habían tenido parejas sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con 3 de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. En la actualidad, algunas personas todavía niegan que el SIDA sea producto de la infección del VIH. La teoría más reconocida actualmente sostiene que el VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios, SIV en inglés, el cual es idéntico al VIH y causa síntomas similares al SIDA en otros primates. En 1984, 2 científicos franceses, François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier, del Instituto Pasteur, aislaron el virus del SIDA y lo purificaron. El oportunista estadounidense y también Dr. Robert Gallo pidió muestras al laboratorio francés y, adelantándose a los franceses, lanzó la noticia de que había descubierto el virus y que había realizado la primera prueba de detección y los primeros anticuerpos para combatir la enfermedad. Después de diversas controversias legales, se decidió compartir patentes, pero el descubrimiento se le atribuyó a los 2 investigadores originales que aislaron el virus y solo a ellos 2 se les concedió el Premio Nobel Conjunto en el año 2008, reconociéndolos como auténticos descubridores del virus. El 15 de mayo de 1985, la Organización Mundial de la Salud advertía abiertamente que el SIDA se convertía en epidemia. Un año después, la organización estableció el programa especial sobre el SIDA para responder al golpe de la enfermedad que en aquella época comenzaba a ser conocida mundialmente. También en 1986 el virus fue denominado VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar dentro de los grupos de riesgo a los infectados. También permitió empezar investigaciones sobre posibles tratamientos y una vacuna. En esos tiempos, las víctimas del SIDA eran aisladas por la comunidad, los amigos e incluso la familia. Los niños que tenían SIDA no eran aceptados por las escuelas debido a las protestas de los padres de otros niños. En un principio, la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y posterior expansión del SIDA en Occidente. Incluso, algunos grupos religiosos llegaron a decir que el SIDA era un castigo de Dios a los homosexuales. Esta creencia aún es popular entre ciertas minorías de creyentes cristianos y musulmanes.
Aunque en un principio el SIDA se expandió más deprisa a través de las comunidades homosexuales, esto se debía, en parte, a que en estos tiempos no era común el uso del condón entre homosexuales, por considerarse que este era solo un método anticonceptivo. Por otro lado, la difusión del mismo en África fue principalmente por vía heterosexual. El SIDA pudo expandirse rápidamente al concentrarse la atención solo en los homosexuales. Esto contribuyó a que la enfermedad se extendiera sin control entre heterosexuales, particularmente en África, el Caribe y luego en Asia. En la actualidad, gracias a la disponibilidad de tratamiento antirretrovirales, las personas con VIH pueden llevar una vida normal correspondiente a una enfermedad crónica sin las infecciones oportunistas características del SIDA no tratado. Los antirretrovirales están disponibles mayormente en los países desarrollados y su disponibilidad en los países en desarrollo está creciendo, sobre todo en América Latina, pero en África, Asia y Europa Oriental, muchas personas todavía no tienen acceso a esos medicamentos, por lo cual desarrollan las infecciones oportunistas y mueren algunos años después de la seroconversión. Según la Organización Mundial de la Salud, en los países subdesarrollados o de ingresos bajos o medios, hay por lo menos 7 millones de personas que necesitan tratamiento y no tienen acceso a él. El tema entonces, las superbacterias y las prevenciones que hay que tomar y la lucha constante de los investigadores para evitar que esta situación que ahora afronta este nuevo siglo la humanidad se convierta en algo más grave antes justamente de que se puedan volver esas superbacterias incontrolables ante el efecto de los antibióticos. La medicina avanza a pasos agigantados, salvando miles de vidas año tras año. Pero en las últimas décadas se presentó un fenómeno particular que preocupa seriamente a los infectólogos. Las infecciones intrahospitalarias cada vez son más peligrosas y mortales, y la mayor parte del arsenal antibiótico se ve anulado por la presencia de las llamadas superbacterias. Superbacterias es el apodo que se han ganado un grupo particular de gérmenes resistentes al asedio de los antibióticos modernos. La más temida responde al nombre Staphylococcus aureus, protagonista principal de las tan temidas infecciones intrahospitalarias. Una persona puede sufrir una infección de este tipo luego de 3 días de internación, tiempo suficiente para que el paciente haga suya la flora bacteriana del hospital en cuestión. Estas infecciones se caracterizan por ser extremadamente severas y mortales. Este es el precio que tenemos que pagar por los distintos avances médicos que han permitido que ciertos pacientes sobrevivan con su sistema inmunológico deprimido, en situaciones en las que años atrás le hubiesen costado la vida. Los antibióticos ejercen una presión selectiva que da lugar a cepas de bacterias más resistentes, pues las bacterias se defienden y cambian. El mecanismo más común de resistencia es la producción de sustancias que destruyen dichos antibióticos. En los hospitales, las cepas de estafilococos se están volviendo resistentes porque allí se hace un uso desmedido de los antibióticos. Además, en la comunidad muchas personas utilizan estos medicamentos en forma incorrecta,
ya sea porque los toman en dosis incompletas o porque recurren a productos de dudosa calidad. Esas infecciones en hospitales están relacionadas a unas 100.000 muertes anuales y suponen costos médicos adicionales cada año por 30.000 millones de dólares, según el Organismo Federal de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. La emergencia a la resistencia bacteriana está dando marcha atrás todos los avances que se dieron en los últimos 50 años. Para detenerla, es necesario controlar el uso de los antibióticos y muy especialmente no utilizarlos como profilaxis ni como terapias empíricas. Bien, hasta aquí llegamos en esta aldea global semanal. Como siempre ha sido un placer encontrarnos con ustedes. Ustedes saben que también nos pueden seguir a través de la web donde subimos los programas, donde nos están siguiendo desde distintas partes del mundo, donde recibimos calurosamente la atención a través de los correos electrónicos, los saludos y también los reportes de cada uno de los programas que se convierten algunos en favoritos, por cierto. www.aldeaglobalsemanal.com.ar en nuestro portal. También se puede ver a través de YouTube, donde también se suben cada uno de estas emisiones en cada uno de los estrenos, como así también nuestro correo electrónico aldeaglobalsemanal@gmail.com. Por su compañía, como siempre, muchas gracias. Que sigan bien.